¿Qué tal, niños? Qué bueno volvernos a encontrar. A continuación, les presentamos un nuevo video educativo. Un cordial saludo, estudiantes del tercer año de secundaria. A continuación vamos a desarrollar el tema 3 de la unidad 2 del curso de razonamiento matemático, el cual titula Fracciones. Empecemos. Definición. Se denomina fracción a todos los números racionales que cumplan con las siguientes condiciones. Sea f la fracción a entre b, donde a es el numerador y b el denominador, deben cumplir estas dos condiciones. A y b deben pertenecer a los enteros positivos y a es diferente de un múltiplo de b. Representación gráfica de una fracción. Para representar gráficamente una fracción, consideramos lo siguiente. Sea f la fracción a entre b, a es el número de partes iguales que se consideran y b es el número de partes iguales en que se divide. Además, tener en cuenta que la unidad es la totalidad de una cantidad referencial. Veamos algunos ejemplos. Para representar gráficamente a la fracción 3/5, el denominador me indica las partes iguales en que se divide la unidad, en este caso en 5 partes iguales, y el numerador me indica las partes iguales que se toma o que se sombrea, en este caso se sombrean 3 partes iguales. Para representar gráficamente la fracción 3/8, el denominador me indica las partes iguales en que se divide la unidad, en este caso se divide en 8 partes iguales, y el numerador me indica las partes iguales que se toman o que se sombrean, en este caso se sombrean 3 partes iguales. Para representar gráficamente la fracción 7/3, el denominador 3 me indica las partes iguales en que se divide la unidad, en este caso se divide en 3 partes iguales, y el numerador me indica las partes que se toman o que se sombrean, en este caso se sombrean 7 partes iguales. Principales tipos de fracciones. Fracción propia es aquella en la cual el numerador es menor que el denominador. Al hacer la división correspondiente, el resultado es menor que la unidad. Sea f una fracción propia, entonces se cumple que a es menor que b. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones propias. Por ejemplo, la fracción 4/7 es propia porque el numerador 4 es menor que el denominador 7. Fracción impropia es aquella en la cual el numerador es mayor que el denominador. Al hacer la división correspondiente, el resultado es mayor que la unidad. Sea f una fracción impropia, entonces se cumple que a es mayor que b. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones impropias. Por ejemplo, la fracción 5/3 es impropia porque el numerador 5 es mayor que el denominador 3. Fracción reductible. Cuando el numerador y el denominador poseen factores en común, no son primos entre sí. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones reductibles. Por ejemplo, la fracción 4/8 es reductible porque el numerador 4 y el denominador 8 tienen en común el factor 4. Fracción irreductible. Cuando el numerador y el denominador no poseen factores en común, son primos entre sí. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones irreductibles. Por ejemplo, la fracción 3/7 es irreductible porque el numerador 3 y el denominador 7 son primos entre sí. Fracciones homogéneas. Es un grupo de fracciones que tienen igual denominador. A continuación se muestran algunos ejemplos de fracciones homogéneas porque tienen igual denominador. Fracciones heterogéneas. Es un conjunto de fracciones que tienen diferente denominador. A continuación se muestra un conjunto de fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Fracciones equivalentes. Son aquellas fracciones que utilizando términos diferentes expresan una misma parte de la unidad. Por ejemplo, la fracción 1/2 es equivalente a la fracción 2/4 y es equivalente a la fracción 4/8. Fracción generatriz. La fracción a entre b genera un número decimal que puede ser exacto, que puede ser periódico puro o que puede ser periódico mixto. Es decir, existen tres casos. Caso 1. Número decimal exacto. A continuación se muestran algunos ejemplos de números decimales exactos con su respectiva fracción generatriz. Por ejemplo, el número decimal exacto 0,21 va a ser igual a 21 centésimos, porque en el numerador se escribe el número decimal sin coma y en el denominador se escribe la cifra 1 seguida de tantas cifras ceros como cifras tenga la parte decimal. Como la parte decimal tiene dos cifras, por lo tanto se escribe dos ceros. Caso 2. Número decimal periódico puro. A continuación se muestran algunos ejemplos de números decimales periódico puro con su respectiva fracción generatriz.
Por ejemplo, el número decimal 0,76 periódico puro es igual a 76 sobre 99avos, porque en el numerador se escribe la parte decimal, que es 76, y en el denominador se escribe tantas cifras 9 como cifras tenga la parte periódica. Como la parte periódica tiene dos cifras, por lo tanto se escribe 99. Caso 3. Número decimal periódico mixto. A continuación se muestran algunos ejemplos de números decimales periódico mixto con su respectiva fracción generatriz. Relación parte-todo. Viene a ser la comparación geométrica de una cantidad sumida como parte respecto a otra cantidad sumida como un todo. Es decir, sea la fracción f igual a entre b, a es lo que hace de parte y b es lo que hace de todo. Lo que hace de parte también se indica con estos términos y lo que hace de todo se indican con estos términos. Veamos algunos ejemplos. 1. ¿Qué parte de 120 es 24? El término de está relacionado con lo que hace de todo, por lo tanto 120 hace de todo. Y el término es está relacionado con lo que hace de parte, por lo tanto 24 hace de parte. Entonces la fracción es 24 120avos, que es igual a un quinto. Procedemos de forma análoga con el ejemplo 2 y 3. Resolvamos ahora algunos ejemplos de aplicación. 1. ¿Cuántas fracciones propias positivas menores que 9 onceavos, cuyos términos son números enteros consecutivos, existen? Resolvamos. Sea f la fracción propia cuyos términos son consecutivos, según el enunciado, dicha fracción tiene que ser menor que 9 onceavos. Resolviendo la inecuación se obtiene que n es menor que 4,5. Como n es entero, entonces n va a ser 4, 3, 2 y 1. Luego las fracciones serán 4 quintos, 4 tercios, 2 tercios y 1 medio. Por lo tanto, existen 4 fracciones propias menores que 9 onceavos. Ejemplo de aplicación 2. Una pelota cae de una altura. En cada rebote pierde un tercio de la altura anterior. Si después del tercer rebote se eleva a 48 centímetros, ¿de qué altura inicial cayó? Resolvamos. Vamos a llamarle h a la altura inicial de donde cae la pelota. Por dato me indican que cada rebote pierde un tercio de la altura anterior. Analizando. Si pierde un tercio de la altura, entonces se eleva 2 tercios de la altura anterior. Veamos, en el primer rebote se va a elevar 2 tercios de la altura anterior, pero la altura anterior es h, por lo tanto, en el primer rebote se eleva 2 tercios de h. En el segundo rebote se va a elevar 2 tercios de la altura anterior, pero la altura anterior es 2 tercios de h, por lo tanto, en el segundo rebote se eleva 2 tercios de 2 tercios de h. Finalmente, en el tercer rebote se eleva 2 tercios de esta altura, obteniéndose la siguiente expresión. Pero sabemos por dato que en el tercer rebote la pelota se eleva a 48 centímetros, por lo tanto esta expresión es igual a 48 centímetros. Igualando se despeja el valor de h, que es igual a 162 centímetros.